Jueves 24 de noviembre de 2022. Un gusto acompañarlos hoy en Contacto Directo. Bienvenidos. Nuestros invitados: Hernán Ulloa, presidente restituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Otra vez el organismo entrampado, una lucha de fuerzas por designar a los titulares de los organismos de control. En esta república de papel donde prevalecen los hechos consumados, aún nada está dicho en este tira y jala de quién se queda y quién se va. También estará con nosotros Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras. El gobierno ha reculado en su oferta de condonación de deudas de hasta $10,000. ¿De qué serviría protestar, cerrar carreteras si ya se tiene una respuesta? Pues lo vamos a revisar con el dirigente campesino. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Nuevamente, el país mira cómo el poder político busca estrangular al Consejo de Participación Ciudadana a menos de 3 meses de su renovación en las urnas. La medida cautelar autónoma de un juez de la Concordia pretende dejar sin efecto la destitución de 4 de sus integrantes por parte de la mayoría correísta y social cristiana que operó desde la Asamblea con un polémico fallo de juicio político. El presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, dijo que no respetará el fallo judicial y que en la Asamblea posesionarán a los reemplazos de esta tarde. En el fondo de esta crisis, no solo cabe recordar que en menos de 4 años han sido destituidos 3 presidentes de esa instancia: el cura Tuárez, Cristian Cruz y Sofía Almeida, por lo que la posible salida de su actual titular abona a esta tragicomedia. Precisamente para hablar de ello nos acompaña en los estudios de Quito Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, destituido por la Asamblea y restituido por una orden judicial. Doctor Ulloa, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un saludo al país. ¿Y qué va a pasar con usted y los otros 3 consejeros de Participación Ciudadana cuando esta tarde a las 16:30 la Asamblea posesione a sus reemplazos? Bueno, nosotros no tenemos ninguna pugna con nuestros compañeros consejeros suplentes. La pugna la está formando la Asamblea Nacional, primero con la toma de decisión arbitraria e ilegal de enjuiciar políticamente a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana sin un informe correspondiente como demanda, según lo que establece la Constitución del Ecuador, de que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones en cualquier orden, se deben garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y otras medidas que obviamente nos han afectado directamente a nuestros derechos constitucionales. A ver, pero la posición de Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, suena lógica, doctor. Un juez de la Concordia de menor rango no puede fallar en contra de una resolución de control político del primer poder del Estado que tuvo el respaldo de 85 voluntades, doctor. Todos los jueces del país tienen el mismo rango. Cuando se producen los efectos a nivel nacional, cualquier juez puede entrar en conocimiento de una acción de garantía jurisdiccional para frenar el abuso de poder y cualquier tipo de vulneración de derechos constitucionales. Ahora bien, la sentencia de la Corte Constitucional 2137-21 EP de 2021 establece que no todas las garantías previstas en el artículo 76 de la Carta Magna, este artículo se refiere a las normas que hay que respetar en el debido proceso, deben ser aplicables o asimilables en un proceso de control político como el que se efectuó en su contra, donde la Asamblea no asume temas legales, sino más bien temas políticos para juzgar su destitución. Entonces ahí me parece a mí, doctor Ulloa, que la Asamblea ha actuado como tenía que hacerlo. Entiendo que ese caso específicamente no se refiere a un enjuiciamiento político de la forma como se lo ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque cuando están en juego las garantías y derechos fundamentales de la ciudadanía y se trata de un enjuiciamiento, tiene que cumplirse con el debido proceso necesariamente. Aquí está el oficio del secretario de la Asamblea Nacional que contesta el día de nuestro enjuiciamiento ante la consulta que hago sobre qué informe vamos a ser enjuiciados. Y él responde en este trámite, en el oficio ANSG 2022-0669, que la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización no pudo aprobar dentro del plazo legal establecido
el informe correspondiente, que asimismo no se remitió dentro del plazo legal correspondiente hasta el día jueves 10 de noviembre el respectivo informe de detalle de posiciones o posturas de los asambleístas. Entonces, ¿sobre qué se nos está enjuiciando? ¿Sobre qué informe? Esto de aquí es tan claro como mencionarle de que usted lleve a enjuiciamiento ante un tribunal penal a una persona sin un dictamen fiscal, sin las pruebas, sin un informe, sin pericia, sin absolutamente nada, y el juez diga, pero doctor Ulloa, sentenciado. No le confundamos a la ciudadanía, este no es un tema penal, este es un tema de fiscalización política. Es un enjuiciamiento, es exactamente lo mismo. Pero suman los 85 votos de 85 políticos, o sea, no es un caso penal porque usted no va a la cárcel. Sin razón, no puede darse votos sin razón, no puede darse votos sin un fondo legítimo que nos prueben que hemos incumplido funciones, y mucho menos vulnerando el debido proceso. En la Comisión de Fiscalización hubo una primera corriente que quería que solo ustedes, es decir, Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán, fueran enjuiciados políticamente. Luego, en la misma Comisión de Fiscalización, después de que se acomodaron nuevamente los votos, se hizo una lectura redonda, es decir, que todos los consejeros de participación debían ir a juicio político. Llegan a la Asamblea, en el pleno de la Asamblea dicen que fenecieron los plazos que tenía la Comisión de Fiscalización para llevar adelante ese proceso y avanzaron con la primera idea, de enjuiciar solo a 4. ¿En dónde radica el error de la Asamblea, doctor? En que no hubo informe, y según lo que establece la misma ley orgánica de la función legislativa, una vez que se cumplan estos plazos fatales y no se remite informe, la ley no establece algún mecanismo de solución, porque es parte de un enjuiciamiento que tiene que cumplir con las normas del debido proceso. ¿Qué es lo que tenía que ocurrir ante la inexistencia de un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización o remitir las posturas de los asambleístas? Correspondía el archivo. ¿Qué ha ocurrido en nuestro caso? Se ha aplicado erróneamente el artículo 142 que habla de los procesos de fiscalización, no de los procesos de enjuiciamiento político, los procesos que son parte del control de gobierno. ¿Y por qué es diferente lo uno del otro, doctor? Porque se nos está enjuiciando tan solo con una moción del asambleísta Pazmiño, más no con un informe donde el cual nosotros vayamos a defendernos en torno a las pruebas. Entonces, ha existido una flagrante violación a la norma legal. ¿Y en dónde radica esa violación, doctor? ¿En el hecho de que ellos no recogieron los informes de la Comisión de Fiscalización o la Comisión de Fiscalización se pasó los plazos? Para que esté muy claro, el enjuiciamiento de cualquier servidor público, de cualquier funcionario, en este caso sometidos al control político, tiene que ser en base de un informe remitido y aprobado por la Comisión de Fiscalización o en base de las posturas de los asambleístas en la misma comisión cuando no se llega a un acuerdo. Según la certificación que enseñé, por respuesta del mismo secretario, no existió ni informe aprobado por la Comisión de Fiscalización porque fue presentado fuera del plazo y tampoco hubo informes de postura. En resumen, no fuimos enjuiciados en legal y debida forma, no tuvimos un informe sobre el cual vayamos a ejercer nuestro derecho a la defensa. Y por eso la Asamblea quedó impávida el momento en que yo me puse en el atril y lo primero que le consulté al secretario es: secretario, indíquenos sobre qué informe se va a dar nuestro enjuiciamiento. Hubo 5 minutos de pausa en la Asamblea Nacional porque no sabían qué responder y finalmente la respuesta del secretario fue: no existe informe. Ahora, lo que sí es cierto es que en todas estas trámites de destituciones de sus antecesores, doctor Ulloa, se han evocado similares argumentos y similares manejos políticos. Con un informe. El cura Tuárez, Cristian Cruz y ustedes dentro del Consejo de Participación Ciudadana le quitaron el respaldo a Sofía Almeida cuando ella tenía que cumplir un periodo. Entonces, podemos decir: lo que le está pasando a usted les pasó a los otros 3 y más bien deberíamos acostumbrarnos a que cada vez que hay una mayoría que se activa, toman el control del Consejo de Participación Ciudadana. Aquí lo importante es ponerle un freno al abuso que existe del poder político para poder desestabilizar la nación con estos procedimientos políticos que no tienen un fondo legítimo. Hay que poner un freno a que cualquier censura, cualquier trámite para un proceso político sea solamente de votos. Por favor, la delincuencia se encuentra organizada, afectando la inseguridad, y la Asamblea Nacional lo que hace es desorganizar a la institucionalidad del país para que el Ecuador se afecte más. Doctor, una forma de ajustar lo que
ocurrido, podría ser que tal vez la Asamblea revea lo que sucedió, pida los informes y sobre esos informes se discuta y se vuelvan a reunir los 85 votos. ¿Así se puede como encauzar mejor su caso de juicio político o ya fenece, ya está fuera de lugar? ¿Cómo interpretar eso? No existe forma de subsanarlo porque la Asamblea Nacional, el momento que no recibe informes ni de la Comisión de Fiscalización ni de Posturas, no es la competente para resolver este incidente, sino simplemente declararse el archivo. Así lo establece la norma, no existe la competencia, pierde la competencia porque la Asamblea Nacional puede dar el siguiente paso cuando tiene el informe. No pueden ellos resolver sobre lo que no se ha hecho. Y le pongo otro ejemplo, si una persona está enjuiciada y no apela dentro del tiempo pertinente porque estamos parte de un enjuiciamiento que tiene sus reglas, simplemente el juez superior no puede subsanar el hecho de que no apele. La sentencia se ejecuta. En este mismo caso, si no hay informes, lo que tenía que ocurrir era mandar al archivo, no buscar un artículo que no corresponde y que con una sola moción hayamos sido llevados a un enjuiciamiento político. Eso es lo que se tiene que frenar con estas acciones constitucionales. Lo que Virgilio Saquicela dice es que un juez de la Corte Ordinaria no puede interferir en un proceso que ordena el primer poder del Estado y que por lo tanto esta tarde habrá desalojos porque me supongo yo que posesionarán a los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, querrán ir a la oficina donde usted despacha y que los van a desalojar a ustedes, va a haber una batalla campal, habrá un Consejo de Participación al estilo de los manteles. ¿Qué show nos tienen preparados los políticos esta tarde, doctor Ulloa? No he escuchado la palabra desalojo, pero sería gravísimo si la indicó. Nosotros no estamos aquí peleando, interpretando lo que puede ocurrir, estamos aquí peleando jurídicamente para ocupar una curul en la Asamblea. Nosotros tenemos nuestro espacio, una entidad autónoma, independiente, y vamos a ocupar el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, su pregunta es importantísima. Pero doctor, es un Consejo de Participación Ciudadana que tiene 7 vocales más 4. O sea, serían con 11 vocales que van a querer manejar los destinos, porque van a decir 4 desconocemos a usted y a los otros 3 destituidos. ¿Qué va a pasar en ese enredo jurídico? Repito, nuestra pugna no es con nuestros compañeros que se van a principalizar, porque el pleno, este momento, el Consejo se encuentra con sus 7 titulares, en torno inclusive a la medida cautelar aceptada, donde suspende la censura de institución. Entonces, aún posesionadas las autoridades nuevas, ocuparán su espacio de suplente porque los titulares están en funciones. Ahora, su pregunta es importante respecto de lo que manifestó el presidente de la Asamblea Nacional, porque en la resolución, y esto yo no lo escuché en el momento de generarse la moción, se dice lo siguiente: recordar a la función judicial que la presente resolución emanada desde el Pleno de la Asamblea, foro de deliberación pública, representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir en las decisiones democráticas. Esto es una injerencia de legislativo en las actividades de la función judicial, porque absolutamente toda la administración pública, inclusive los actos de privados, se encuentran sometidos al control constitucional y la Asamblea Nacional no es la excepción. Por eso un juez tiene que revisar la vulneración de nuestros derechos, tiene que revisar el fondo, cómo se ha actuado, el procedimiento, pero, doctor, y poder tomar decisiones. Pero, por ejemplo, recordemos, para ver si nos podemos ubicar mejor, alrededor del caso Yunda, la destitución del exalcalde, en este momento alcalde de Quito, Jorge Yunda, pasó más o menos por una reflexión similar. Y lo que la gran jurisprudencia dijo es que no podían entorpecerse vía patrocinios legales, vía actuaciones del Poder Judicial, decisiones que se tomaban internas de este tipo de cuerpos, como en este caso fue un proceso de control político contra el exalcalde. Si ahí ya queda la jurisprudencia, podría decir Virgilio Saquicela, lo que ha hecho este juez de la Concordia no tiene ningún tipo de validez política y efectiva, y quizás la Corte Constitucional opine lo mismo, doctor. Yo creo que el caso que usted se refiere, que también fue parte de la lectura de la sentencia, es un tema que concluyó indicando de que existe un organismo que tiene que tomar decisiones, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Por eso le digo, ese ejemplo no cabe en la barbaridad que ha ocurrido en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y por ello digo, y exhorto a los jueces, a todos los jueces de la función judicial, que asuman con valentía las decisiones en derecho, porque ustedes son independientes y son los llamados a ejercer el control constitucional, poner un candado a tanto abuso y permitir que nosotros nos mantengamos estables en las instituciones tomando decisiones. Ahora, doctor,
Si se posesionarían hipotéticamente los nuevos consejeros de participación ciudadana, por las razones que fueran, ustedes quedan fuera de ese organismo, ¿el correísmo recobraría la mayoría en el Consejo? Esa es la gran conclusión política de esta operación en la que Virgilio Saquicela ha articulado como un gran operador político. Con las disculpas que merece su pregunta, no voy a referirme a aquello porque sería entrar en una pugna con mis compañeros del Consejo de Participación Ciudadana, principales y suplentes, y yo obviamente quiero evitar cualquier tipo de pugna porque se vienen momentos difíciles que ha provocado la Asamblea Nacional. O sea, la idea es que de esos 4 votos que estarían en reemplazo, solo necesitan 1 para ser mayoría y poder a armonizar una mayoría a favor de los socialcristianos y del correísmo. Eso por es un supuesto, poco la lectura. Dentro del organismo colegiado, con 4 votos se ejecuta una mayoría para tomar resoluciones. Ahora bien, ¿el presidente Lazo lo respalda, señor Ulloa? No tiene nada que ver el Ejecutivo en nuestras actividades. Eso ha sido una actividad dentro del Parlamento por parte de ciertos legisladores que han tratado a nosotros de vincularnos como que estamos atados a las decisiones del Ejecutivo. La prueba de ello es que el Ejecutivo ha presentado una consulta popular donde le busca restarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y también modular o reformar la forma de designación. No existe ningún hilo conductor hacia nosotros y como obviamente no nos controla nadie, nos quieren sacar de la jugada porque vamos a designar autoridades de forma independiente. Lo que yo digo es que cuando hubo la transición entre Sofía Almeida y Hernán Ulloa, la fuerza pública actuó y permitió que ustedes trabajen. ¿Qué pasa si en este momento la fuerza pública no hace nada? Entendería yo que no hay orden del gobierno para que la policía un poco arbitre ya el orden logístico de cómo tendría que operar el Consejo futuro si hay 4 vocales más que reclaman la titularidad hoy en la tarde, doctor Ulloa. Independientemente de que sea presidente o no sea presidente, somos autoridades nacionales, consejeros. Y según la ley de la materia, nosotros podemos solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario. No es necesario llamar al presidente o llamar a la ministra de gobierno, llamar al comandante de la policía. Nosotros lo podemos solicitar porque estamos amparados en la norma. ¿Lo va a hacer? Esa es la polémica que se generó en torno al 9 de febrero y que se trató de vincular como que estábamos respaldados por el Ejecutivo. Nosotros tenemos una posición dentro del Consejo de Participación Ciudadana que ha sido mi postura inicial. Abrir los puentes de diálogo con todas las instituciones, recobrar la paz y unirnos para luchar contra el mal organizado que es la delincuencia que se encuentra afectando la seguridad. Doctor, nosotros no vamos a entrar en pugna con nuestros compañeros, vamos a apostar por el diálogo. Pero usted va a pedir el apoyo de la fuerza pública para ordenar la situación si es que entran 4 personas más, quieren tomarse el salón del pleno, quieren autoposesionarse. ¿Podríamos esperar que eso suceda esta tarde, que usted recurra a la policía para que pueda poner orden a lo que se vendría en las próximas horas? Le voy a responder categóricamente. La Asamblea no manda sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Para que una persona pueda ejercer como titular, tiene que estar habilitado en el IES, en el Ministerio de Trabajo, tiene que tener su QIPOX, tiene que cumplir una serie de procesos administrativos y parte de eso lo determina la certificación de un secretario que indique si se encuentra vacante la titularidad de un consejero. Como estamos los 7 consejeros titulares en funciones, no existen vacantes, por ende, más allá de la posesión, no podrían titularizarse mis compañeros. Lo digo con mucho respeto, no con el acto de generar una pugna, porque ellos no son responsables de la calamidad de Asamblea Nacional que tiene el país. Ahora bien, vamos a lo de fondo, doctor Ulloa. Con esta inestabilidad peligra la designación del nuevo Contralor del Estado. ¿Podemos resumir que todo este problema viene por esa razón? Pero por supuesto, si bien se tomó la decisión, consejeros asumieron ellos como que eran los nuevos administradores del Consejo de Participación Ciudadana y han dado dictámenes al alto jerárquico del Consejo de Participación de diferentes funcionarios para paralizar procesos de contratación, para publicar cierta información en la página oficial del Consejo de Participación, arrogándose funciones que no le competen porque en el acto de nuestra censura no había administración, ni presidente, ni vicepresidente. Entonces, existe una intención de frenar los procesos. Quién sabe, como ya se anunció también por parte de una consejera, modificar reglamentos en pleno procedimiento y quizás meterle la mano a la designación de estas autoridades. Quiero oírle lo que dijo hace 2 días Sofía Almeida, su colega de las consejeras que no fue destituida por la Asamblea, al preguntarle si con ustedes fuera, continuará el concurso en marcha del Contralor General del Estado. Escuchemos lo que nos dijo.
Yo creo que hay que continuar con los procesos de designación y culminar con estos procesos de designación. En la Asamblea General del Estado se analizó justamente el cambio de reglamento de Contralor y esa fue una de las causales por la destitución y censura de los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo creo que hay que analizar jurídicamente si es que es viable algún cambio, algún arreglo, pero yo creo que hay que avanzar y culminar. ¿Usted qué le parece esa respuesta? Yo no la entiendo muy bien. Ni yo tampoco. Pero ¿qué es lo que buscan? Una vez que operaría ya una mayoría más consolidada donde ustedes no estén ahí presentes, ¿están en capacidad de modificar el reglamento para elegir al Contralor, que es uno de los motivos por los cuales se avanzó en el juicio político? ¿Cómo interpretar eso, doctor Ulloa? Esas 3 personas, compañeros, que fueron salvados de un juicio político, se encuentran con el blindaje de ese poder político. Entonces, literalmente, ellos podrían hacer lo que sea, que no les va a pasar nada. Y por eso es necesario que los jueces tomen en consideración que está en una seria afectación el Estado de Derecho y hay que tomar decisiones. Señores jueces, ustedes no están sometidos al control político y lo que se pretende con estas decisiones y con esta vulneración a nuestros derechos es meterle la mano a los concursos. ¿Cómo va el concurso de Contralor? ¿En qué estado está, doctor Ulloa? Como para que la gente nos entienda, porque la gente se confunde. Ustedes, el pleno de 7 miembros es el que va a escoger el Contralor del Estado, lo hace una comisión ciudadana. Entiendo que esa comisión ciudadana ya está funcionando, pero a esa comisión ciudadana puede estar al vaivén de lo que una nueva mayoría dentro del Consejo de Participación Ciudadana pueda decidir. Antes de la censura ilegal, mediante ese juicio político nulo, nosotros dejamos posesionadas a las comisiones ciudadanas para designar al Contralor General del Estado, al próximo Defensor Público y también a los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Eso ya está operando? Está operando. Okay. De manera normal, regular. Esas personas están ganando sus dietas, se ha hecho la convocatoria a través de cadena nacional a la postulación para Contralor General del Estado, que por cierto hasta mañana esa postulación, entiendo, ya han existido las postulaciones a nivel nacional, las comisiones están funcionando y eso es lo que se quiere afectar. Por esa razón hay que defender el Estado de Derecho, hay que defender la estabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y hay que ponerle un freno a tanto abuso político que tiene en inestabilidad, no solamente al Consejo de Participación, Contralor, Procurador, Fiscalía y otras autoridades que merecemos trabajar con tranquilidad. Por otro lado, doctor Ulloa, era necesario que usted le devolviera el día de ayer a la Corte Nacional la terna para vocal de la Judicatura para que esa instancia remita otra vez los candidatos. Parecería como que usted está tratando de apurar trámites que están en contra del tiempo por la inestabilidad política que se vive. Ese ha sido uno de los problemas que nos ha llevado a un procedimiento político. Esa designación que va a terminar quizás metiéndole las manos nuevamente a la justicia del Ecuador. Y nosotros hemos tenido... No nos hemos dejado marcar la cancha, le hemos puesto un freno buscando que la designación de esta autoridad no afecte la administración de justicia en general. Nosotros hemos tenido un informe del secretario donde se indica claramente que existen postulantes que no han cumplido con los requisitos. Y en torno a la normativa, lo que hemos hecho ante la inexistencia de 2 postulantes o descalificación, se ha devuelto la terna para que la Corte Nacional de Justicia remita una nueva. ¿Qué es lo que yo exhorto? Que sea el Pleno de la Corte Nacional de Justicia como organismo, porque la terna representa al organismo. No al presidente de Saquicela de la Corte. ¿No? Dice la Constitución, es mi criterio, ojo, es mi criterio. Dice la Constitución del Ecuador que el presidente de la Corte remite, pero la sentencia de la Corte Constitucional en torno a la decisión de la acción de protección del vocal Álvaro Román establece claramente que la terna le corresponde al organismo. Entonces sería el Pleno el que debería tomar esta decisión para formalizar al próximo presidente del Consejo de la Judicatura. Bien, gracias, doctor Ulloa. Esta ha sido la posición del doctor Hernán Ulloa, presidente hasta el momento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias por estar en contacto directo. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Sí, gracias, don Carlos. Gracias a Ecuavisa por esta oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano. Sí, nosotros vemos con mucha preocupación que el presidente de la República, don Guillermo Lasso, está faltando a su palabra. Él nos dijo en una de las tantas reuniones que visitamos al Palacio, incluso estábamos la CONAI, estábamos la FEIN, estaban las organizaciones de trabajadores. Allí él dijo que estaba de acuerdo con la condonación de la deuda y él se comprometía
a llevar adelante ese proceso. Dijo que no estaba de acuerdo con las reprogramaciones y no estaba de acuerdo con la cuestión de las moratorias, porque decía que eran pan para hoy y hambre para mañana. Por tanto, él se comprometió en esto de la condonación de la deuda en una reunión en el Palacio de Gobierno. De manera que luego él envió la ley a la Asamblea, y esta ley de desarrollo y sostenibilidad fiscal es una propuesta del presidente. Nosotros no hemos puesto una palabra, no hemos puesto una coma en esa mencionada ley. Por tanto, fue aprobada sin un punto, aprobada por el Ministerio de la Ley. Señor Espinosa, si el gobierno dice que no hay posibilidades financieras de condonar deudas hasta $10,000, ¿por qué su insistencia? No creo yo que, o sea, no vale pensar que más que falta de voluntad política, lo que se tiene que debatir aquí es un signo de responsabilidad fiscal. Si fuera un problema de responsabilidad fiscal, don Carlos y pueblo ecuatoriano, no le hubiesen perdonado en esa misma ley $2.000 millones de impuestos, de intereses a los grandes empresarios. Es decir, a ellos sí se les perdona. Esto también es dinero del pueblo ecuatoriano. Los impuestos son de obligatoriedad de pagar los empresarios. De manera, si no lo hicieron, si el gobierno les perdonó, eso implica que ellos sí tienen esa posibilidad de que el gobierno les perdone gran cantidad de dinero, $2.000 millones. Hoy, en la actualidad, hay $1.950 millones que tampoco los han impugnado. Y esto significa que en los próximos días también les van a perdonar estos 1.900 millones. En este país se está acostumbrado, don Carlos y pueblo ecuatoriano, de perdonarle gran cantidad de dinero a los grandes empresarios, como la remisión tributaria de Moreno, la amnistía tributaria. Está bien que se haga, pero también que vean a los pequeños también, pues, ¿no? Pero tengo entendido que a esos grandes empresarios, como usted se refiere en esos planes de remisión, básicamente lo que se remiten son impuestos, intereses, más que impuestos son intereses y que se difieren, no los capitales. Ustedes están pidiendo que se licúen todas las deudas, incluido capital, y lo que el gobierno les ha dicho, bueno, pues vamos a una reestructuración de esas deudas. ¿Cuál es la diferencia ahí? Mire, impuestos o intereses de impuestos son dineros, y esos dineros son de los ecuatorianos. Son de los ecuatorianos, no son de los empresarios. Ya al momento de que se hace la contabilidad y está dispuesto para pagar, la disposición para pagar, deben de pagar. Nosotros estamos solamente exigiendo el cumplimiento de la ley. O sea, la ley fue propuesta por el presidente, fue aprobada, y estamos pidiendo el cumplimiento de la ley. Queda claro, señor Espinosa. No estamos, y los que dicen esto, los que dicen que ¿por qué nosotros pedimos esto? Es porque el presidente lo ha propuesto. Nosotros no hemos propuesto ninguna ley, sino el presidente de la República. En ese sentido, para terminar, señor Gary Espinosa, ¿ustedes se van a movilizar? ¿Esa es la decisión que han tomado como FENOCIN, salir a las calles para exigir, a tomarse van a Ecuador para exigir esta condonación de hasta $10,000? Nosotros no estamos amenazando, pero fuimos sensibles, suspendimos el 15 porque el gobierno, el ministro de gobierno dijo que el 21 iba a emitir el decreto, que estaba mejorándolo, que estaba trabajándolo. Todo ese tipo de mentiras nos manifestó, y sin embargo no se dio, ¿no? ¿Se movilizan o no, señor Espinosa? ¿Se movilizan o no? Bien. Hemos perdido contacto con el doctor Gary Espinosa. Vamos a un siguiente corte comercial. Hasta aquí toda la información y las entrevistas en Contacto Directo. Sigan ustedes con el noticiero de la comunidad. Nos vemos mañana en una nueva cita para analizar los temas más importantes del país. Buenos días.